Buenos días, mi nombre es Rafael Domínguez, soy doctor en Historia Económica por la Universidad de Cantabria, donde dirijo una cátedra que se llama Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica y un grupo de investigación sobre desarrollo humano y cooperación internacional. También soy profesor invitado en varias universidades de México, de Colombia, de Ecuador y tengo pues una cierta trayectoria en varios países de América Latina de colaboración con gobiernos, con universidades y con fundaciones, como la Fundación FES, por ejemplo. Es una pregunta que se lleva haciendo la región desde prácticamente mediados del siglo XX, cuando Raúl Previs en la CEPAL planteó esa posibilidad. Otros países lo han conseguido. Hay una teoría que habla de la maldición de los recursos, ¿no? De que tener abundancia de recursos naturales al final frena el desarrollo, y no es cierto. Sabemos por la experiencia histórica que países como el Reino Unido, que era rico en carbón, como Estados Unidos o Canadá, que eran ricos en productos agrícolas, a partir de esa base de recursos naturales, o los países nórdicos también, ¿no? A partir de esa base de recursos naturales consiguieron ir diversificando su estructura productiva y después su estructura de exportaciones para convertirse en países que han podido tener un desarrollo sostenible en el sentido de que ha podido consolidarse en el tiempo con lo que significa el proceso de desarrollo, que es no solo el crecimiento del ingreso per cápita de las personas, sino también la reducción de las desigualdades entre clases sociales, entre territorios dentro del país y también, al final, incluso las desigualdades de género, ¿no? Entonces, eso se pudo hacer en el pasado y la pregunta es si Latinoamérica, que lo ha intentado hacer en numerosas ocasiones, lo podrá hacer en el futuro. Obviamente hay algunas diferencias en el contexto internacional, donde los países que ahora son desarrollados pudieron desarrollarse autónomamente en el pasado, mientras que los países en desarrollo de América Latina están en un contexto internacional que de alguna manera les ata, porque hay unas instituciones internacionales, hay unas reglas de juego del comercio internacional que reducen mucho el margen de maniobra de estos países para aplicar políticas industriales, políticas que al final les lleven a cambiar su estructura de ventajas comparativas. Y entre las soluciones que algunos estamos predicando, ¿no? Porque esto ya se ha convertido casi en una prédica, ¿no? En los últimos años las soluciones tienen que ver en el frente externo con que estos países procedan a integraciones regionales de carácter estratégico. Es decir, no a integrarse en la globalización de acuerdo a las ventajas comparativas que tienen ahora, que es básicamente exportar esos commodities, ¿no?, como los llama la literatura, sino intentando cambiar esa estructura de ventajas comparativas, cambio que no se puede hacer obviamente de un día para otro. Mucha gente dice, no, los gobiernos progresistas de izquierda no lograron cambiar la matriz productiva. Oiga, es que eso no se hace en un ciclo de 4 o 8 años, toma mucho más tiempo, toma décadas, y para que pueda tener éxito se necesitan, a mi juicio, dos elementos fundamentales. El elemento externo, es decir, integraciones regionales estratégicas que de alguna manera te permitan una inserción asertiva en la globalización, no una inserción dependiente. Y eso pasa ahora por un relacionamiento con Estados Unidos, con la Unión Europea y con China, en el que los países de América Latina no sean solo tomadores de reglas, sino puedan decidir cuáles son las reglas con las que van a jugar este juego, que es un juego asimétrico de la globalización, del comercio internacional, de la inversión extranjera directa. Es decir, tienen que, en vez de competir entre ellos en una especie, y esto se ha hablado mucho en estos días, de carrera hacia el fondo, ¿no?, de race to the bottom, para ver quién le pone más fácil a las empresas multinacionales las condiciones para que puedan invertir en la región, tienen que conseguir hacer un pool de lo que ellos tienen, que son recursos naturales estratégicos y una gran biodiversidad, para poder ofrecer eso de una manera que beneficie, en definitiva, a las poblaciones de esos países, ¿no?, de los países latinoamericanos. Y eso significa también, en el frente interno, ampliar el mercado.
Es decir, Previs ya en los años 50 decía, como América Latina y los países de América Latina son países que tienen un nivel de renta per cápita bajo, la única manera de lograr un mercado más grande es integrar distintos países. Pero hay otra manera también de aumentar el tamaño del mercado. Y para aumentar el tamaño del mercado, la receta nos la dio Keynes ya en 1936. Hay que hacer una redistribución del ingreso de manera que aquellos grupos sociales, que son las clases populares, los trabajadores, los campesinos, que tienen una mayor propensión marginal al consumo, puedan aumentar su participación en el ingreso nacional y solo con esa medida crecerá el tamaño del mercado en estos países. Son 625 millones de personas, es decir, es una economía en términos demográficos muy grande, la mitad de China en términos demográficos, que si consiguiera un reparto más equitativo del ingreso, a costa obviamente de esos ricos que hacen consumo conspicuo utilizando la renta que extraen de trabajadores y de otros recursos naturales para gastársela en Las Vegas, en Houston, en Miami, si hay una redistribución de ese ingreso se podrá conseguir un mayor mercado para estos países, para que se pueda generar una industria que sea competitiva, que diversifique la matriz productiva y que en definitiva haga que el desarrollo de la región, el desarrollo entendido como una mejora de las condiciones de vida de la mayor parte de la población, de una mayor oportunidad para todos, se consolide en el tiempo y en ese sentido sea sostenible, que es lo que significa en definitiva la palabra sostenibilidad, algo que dura en el tiempo, ¿no? Viene de sostenere, que en latín significa mantener en alto. Entonces no es otra historia que esa.